Bien, ahora vamos a hablar acerca de las tarjetas débito. Las tarjetas débito son un medio de pago otorgado al abrir una cuenta de depósitos y tiene por finalidad acreditar al titular de esta para que realice operaciones y retiros en efectivo. Ustedes saben que ahora las tarjetas son mucho más utilizadas que los cheques o que ir al banco y tener una cuenta de ahorros, ¿no? Todo se trabaja ahora mediante la tarjeta. Además que es utilizada en la compra de bienes, pagos de servicios en establecimientos afiliados y autorizados, debitándose el monto de lo adquirido en las cuentas vinculadas que tengan saldo disponible. ¿Qué empresas del sistema financiero pueden emitir tarjetas débito? Pueden emitir tarjetas de débito los bancos, las empresas financieras y otras empresas dentro del sistema financiero o servicios complementarios, siempre y cuando estén autorizadas por la SBS. ¿Quién es la SBS? La Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Luego dice, ¿a qué cuentas pueden estar vinculadas las tarjetas de débito? Las tarjetas de débito pueden estar vinculadas a cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas CTS, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. ¿Qué son las CTS? CTS significa compensación por tiempo de servicio. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de las CTS. Dice, ¿dónde se puede usar una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito puede ser utilizada para realizar diferentes operaciones, consultas en ventanillas. Las puedes utilizar en las ventanillas de los bancos, puedes utilizarlas en los cajeros automáticos, las puedes utilizar en los agentes. Ya puedes utilizarlo en establecimientos que estén autorizados ese tipo de tarjetas para compras o pagos de servicios, ¿ya? Los montos totales de compras serán debitados a las cuentas vinculadas que se presenten dentro del saldo disponible que tiene la tarjeta, siempre y cuando cubra el monto total de la operación, ¿ya? ¿Qué ventajas otorga el uso de una tarjeta de débito? Sirve para obtener dinero a través de cajeros automáticos o agentes, es decir, tú tienes una tarjeta de débito, no necesariamente, a diferencia de los cheques, ¿no? Como decir, te pagan con cheque, tienes que ir exclusivamente a una entidad financiera o un banco a que te hagan el depósito de ese cheque, o sea, el pago, el cobro del cheque. Sin embargo, en una tarjeta de débito, cuando te depositan a tu tarjeta, no es necesario que vayas al banco. Puedes cobrar con tu tarjeta en un cajero automático, en un agente y puedes hacer uso de tu dinero. Incluso banca por internet. Ingresas el código de tu tarjeta, ¿no? Y empiezas a introducir la clave, tu número de cuenta y haces las transacciones correspondientes. Pagas servicios y puedes hacer transacciones sin ningún problema utilizando tu tarjeta desde la comodidad de tu hogar. O sea, tenemos diferentes modalidades de utilizar la tarjeta de débito y la tecnología que está a nuestro favor. Hay riesgos, sí, hay riesgos. Hay riesgos también de que a veces nos puedan hackear nuestras cuentas cuando trabajamos por internet o vamos a un agente o un cajero, también hay riesgos. Pero siempre para todo hay riesgo, ¿no? Ahora dice, disminuye el riesgo a no tener que portar dinero en efectivo para realizar compras, ya que son aceptadas en establecimientos afiliados. Muchas veces ustedes saben que andar con cierta cantidad de dinero en los bolsillos también es un riesgo. Más ahora que estamos en un mundo donde los delincuentes abundan, hay bastantes delincuentes que están robando, te matan. Entonces a veces es más fácil llevar una tarjeta que estar llevando toda esa cantidad de dinero, ¿ya? Permitir realizar consultas de saldos, transferencias y otras operaciones electrónicas, y algunas pueden ser utilizadas en el extranjero, dependiendo del tipo de tarjeta que tengas. Mantener una tarjeta de débito genera un costo adicional. ¿Es obligatorio mantenerla? Claro, como dice, ese es un servicio que te da el banco, te da una tarjeta de débito y se tiene que pagar mantenimiento por esa tarjeta. Efectivamente, se puede generar un costo de mantenimiento que depende de las condiciones pactadas con la empresa del sistema financiero. Asimismo, la obligación de mantenerla está establecida en el contrato correspondiente. En tal sentido, de ser el caso,
la empresa del sistema financiero se encuentra en la obligación de informar los costos que genere dicha tarjeta. Hay bancos pues que te cobran un monto mínimo de mantenimiento que no lo sientes, ¿no? Luego, para usar una tarjeta de débito, se debe digitar una clave secreta. ¿Qué sucede si se pierde o se olvida la clave? Todas las tarjetas tienen un código de seguridad, ¿sí? Todos tienen un código de seguridad, tienes que tenerle tu clave personal. Entonces, como dice, todas las tarjetas presentan este dispositivo de seguridad, una clave secreta. Esa es la clave que coloca el titular y es el responsable de la confidencialidad. Así como cuando tú entras a tu cuenta de internet, tú tienes tu contraseña. Y si tú pierdes la contraseña, el único responsable eres tú, porque nadie te va a decir cómo recuperarla, porque tú eres el único responsable. Y si por A o B tú has dado esa clave a otra persona y necesitas realizar ese cambio de clave, puedes solicitar en la empresa financiera un cambio de clave, ¿no? O bloquear tu tarjeta y pedir una nueva. De preferencia, si es que te has olvidado la clave, lo único que tienes que hacer es bloquear la tarjeta y solicitar una nueva tarjeta, ¿ya? Ahora, dice, ¿qué se debe de hacer si se olvida la tarjeta en el cajero o se pierde? Igual, se debe llamar inmediatamente a la empresa, bloquear la tarjeta, ¿ya? Y después dar la información que solicita y nuevamente acercarte a solicitar una nueva tarjeta. Ustedes saben que por duplicado de tarjeta, es decir, por pérdida o robo, tú tienes que pagar un costo adicional de acuerdo a lo que te pide la entidad financiera, ¿ya? La tarjeta de débito cuenta con un seguro de protección contra usos fraudulentos. Algunas empresas sí tienen esta cobertura de protección de seguro, ¿ya? Es decir, que el titular de la tarjeta de débito, si es que se te ha perdido, se te ha robado, lo han robado, le han pasado los fondos, hay un seguro que cubre eso para que tú no pierdas, ¿no? Entonces, pero siempre hay que solicitar de una vez que apenas te pierdas la tarjeta o te la roben, debes solicitar el bloqueo, ¿no? de esa tarjeta para que no puedan sacar. Entonces, y también en el seguro que te ofrecen hasta un monto máximo de cobertura, ¿no? A las cuales ellos te otorgan, porque por algo cuando tú tienes esas tarjetas de crédito y se te pierde, tú también estás pagando un seguro ahí, ¿no? Te cobran un seguro para que pueda cubrir los daños y perjuicios que tengas con esa tarjeta, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta o todo está claro respecto a las tarjetas de crédito o débito? Bien, continuamos entonces con los depósitos a plazo fijo. Como les dije, los depósitos a plazo fijo es cuando nosotros hacemos un depósito por un tiempo determinado. Y en ese tiempo no podemos nosotros retirar el dinero. Sin embargo, en ese tiempo nosotros ganamos cierto interés. Entonces son llamados depósitos a término porque al menos en teoría no pueden ser retirados por el depositante hasta que haya vencido el plazo. Precisamente por este motivo es que las instituciones financieras pagan mayores tasas de interés por este tipo de captación, cumpliendo con el principio mayor plazo de operación, mayor costo por el dinero captado. Estos depósitos son un medio para captar el ahorro, tanto de las personas naturales como jurídicas. Los depósitos a plazo pueden ser utilizados por empresas bancarias, financieras, cajas rurales de ahorro y crédito y cajas municipales de ahorro y crédito. Entonces, en estos depósitos, como les digo, ustedes dicen, yo quiero ahorrar 10.000 soles por 7 años. Entonces, después de 7 años, tú vas a retirar tus 10.000 soles más las ganancias o los intereses correspondientes que has tenido en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Ese es a plazo fijo. Otros dirán, no, yo voy a ahorrar una cantidad de dinero X por 3 meses. Entonces, en esos 3 meses ya has tenido una ganancia. Claro que a mayor tiempo de ahorro, mayor ganancia. A menor tiempo, los intereses son más bajos. ¿Ya? Y también depende, a mayor cantidad de dinero ahorrado, también vas a tener mayor ganancia. Entonces,
Esta modalidad la puedes utilizar los depósitos en moneda nacional o en moneda extranjera. Puede ser para personas naturales o personas jurídicas también, ¿ya? Y ya de acuerdo también a la tasa que te ofrezca el banco, cada entidad financiera te ofrece diferentes tasas de crédito. Bueno, en este caso, tasas de ahorro. ¿Cuál es el mercado objetivo? Son las personas naturales que poseen fondos para mantenerlos inmovilizados por un periodo de tiempo y desean rentabilizarlos. Entonces, el mercado objetivo es buscar superavitarios, personas que tengan excedente de dinero y deseen ahorrar. Personas jurídicas, empresas o asociaciones sin fines de lucro que tengan un buen desenvolvimiento o interesantes perspectivas de desarrollo, que poseen fondos para mantenerlos inmovilizados por un periodo de tiempo y también desean rentabilizarlos, ¿no? O entidades del sector público. Ahora vamos a ver cuáles son las principales disposiciones con respecto al producto. Al momento de constituir o prorrogar, se debe establecer por escrito el plazo, la tasa de interés, el periodo de capitalización y condiciones para el pago de interés. En caso de producirse retiro anticipado de depósito o de hacer retiros antes del plazo establecido, la tasa puede ser reajustada de acuerdo con lo pactado, castigándose a una menor tasa o tasa de ahorros vigentes a la fecha de retiro e inclusive considerándose reducción del número de días. Entonces, a falta de instrucción del titular, el plazo de renovación es una disposición vencida, será igual al plazo pactado originalmente. ¿Qué quiere decir en esta parte? Siempre hay disposiciones respecto a lo que es lo que son ahorros a plazo. ¿Qué sucede si yo he hecho un depósito de plazo a un año? Pero pasa el año y yo veo que he ganado muy poco interés y deseo ampliar ese plazo, entonces yo puedo ampliar ese plazo y decir que ya no quiero ahorrar por un año, sino por 2 años. Ahora, ¿qué sucede si yo deseo retirar ese dinero antes, ¿no? De repente tengo una emergencia y yo necesito, entonces ahí yo tengo que, ya es como una falta porque estoy incumpliendo con el contrato que he hecho, pero sí puedo tener una renovación, ¿no? Presentar una carta, solicitar que por favor se dé esa cantidad como un préstamo y después devolverlo y queda vuelta dentro de ese plazo establecido, ¿no? ¿Cuáles son las características del producto? Se pagan tasas de interés mayores a las cuentas de ahorro, ¿no? De acuerdo. Las que son cuentas de ahorro a plazo fijo son las que ganan más interés, a las que se les paga un poco más, pero siempre dependiendo de la cantidad, o sea, del monto y del tiempo que ellos hayan solicitado, ¿ya? A ver, operatividad del producto. La apertura de depósitos a plazo se puede efectuar en cualquier agencia o oficina de la entidad financiera. En determinados casos, certificados de depósitos o una anotación en cuenta. En caso de cuentas a plazos, se entrega al cliente copia del contrato y constancia del depósito efectuado. Se puede acceder a una cuenta corriente o de ahorros para el cobro de sus intereses, la cual podría estar exonerada de gastos por aportes y mantenimientos. Se puede recibir mensualmente un estado de cuenta del depósito a plazo con la información referida al capital depositado, los intereses ganados y los intereses cobrados. Usualmente los depósitos a plazo están exonerados del cobro de comisión por mantenimiento. Las personas que tienen en su tarjeta depósitos a plazos fijos no pagan mantenimiento de tarjeta, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Igual que como lo hemos visto en cuenta corriente, para una persona natural es la copia del documento de identidad para todos, copia de recibo de agua o luz o algún servicio que se tenga para verificar el domicilio actual. En caso de menores, si la institución financiera abre cuentas a estos, se requiere partida de nacimiento y abrir una cuenta en forma mancomunada con un mayor de edad. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay personas que quieren ahorrar para los hijos,
les quieren abrir una cuenta de ahorros, o sea, es decir, para juntarles dinero de repente para cuando ellos sean mayores de edad. Entonces se abre una cuenta mancomunada, es decir, con la partida de nacimiento o el documento de identidad del niño, en este caso del menor de edad, y del padre, o sea, son los dos los que tienen que estar a cargo. Ahora, ya cuando el niño cumpla la mayoría de edad, o el menor de edad cumple la mayoría de edad, recién se hace cargo de su cuenta de manera independiente. Ahí recién ya el padre deja de ser el que va a acompañar, ¿no?, en esa cuenta. Y se solicita un monto mínimo de apertura, que es libre y fijado por la institución financiera. En el caso de personas jurídicas, ¿qué necesitamos? El RUC, la copia del RUC, el acta de constitución de empresas, documento de identidad de los representantes legales y verificación de sus domicilios, monto mínimo de apertura, también necesitamos eso. ¿Cuáles son los beneficios? Atractivas tasas de interés, en la mayor parte de los casos más altas que las de ahorro. Depósitos nominativos, están a nombre de las personas que abren este producto, que se les otorga facilidad para utilizarlo como garantía de créditos. En caso de los certificados de depósitos, son a la orden o negociables. Y los costos no tienen costos relacionados al producto. Control: si el cliente lo solicita, se puede enviar un estado mensual de cuenta para saber cuánto es lo que está generando, cuánto tiene de ganancia, ¿no?, de acuerdo a sus intereses. Vamos a ver o resolver algunas preguntas de acuerdo a este tipo de depósitos. Recordemos, ¿qué son los depósitos a plazo? Son depósitos de dinero que se realizan en una cuenta determinada por un plazo fijo. Por ejemplo, yo quiero depositar 5.000 soles por 3 años, ese es un plazo fijo. Este plazo es establecido por la empresa del sistema financiero y el depositante. Por eso es importante que antes de abrir una cuenta de depósitos a plazo, se llegue a un acuerdo y se tenga bien claro por cuánto tiempo quiero hacer el depósito. Si lo quiero hacer por 1 año, lo quiero hacer por 2 o 3, dependiendo, ¿no? Recuerden que ese dinero no lo puedes mover hasta cumplir el plazo establecido, ¿ya? Entonces, el dinero depositado deberá conservarse en la empresa del sistema financiero, no pudiendo el titular realizar retiros parciales o totales hasta concluir dicho plazo. Si el plazo es 3 años, después de los 3 años, yo puedo sacar. Supongamos que Juancito Pérez tuvo su depósito el día 1 de enero y lo va a depositar por 1 año. Lo va a depositar hasta el día, supongamos, hasta el día 31 de diciembre. Quiere decir que el 1 de enero del siguiente año recién él puede retirar su dinero, ¿ya? Tiene que cumplirse el plazo establecido correctamente. ¿Cuáles son estas características de los depósitos a plazos? Estos depósitos son nominativos y pueden pertenecer a una persona natural o una persona jurídica. Recordemos que para un depósito a plazo no necesariamente tiene que ser persona natural. Puede ser persona natural o persona jurídica. La tasa de interés que se aplica a este tipo de depósitos es un poco más alta que las normales, ¿ya? Y todo está dependiendo a la cantidad, o sea, al monto y el tiempo de depósito. Si tú vas a depositar, por ejemplo, una cantidad pequeña por un tiempo pequeño, tus intereses van a ser pequeños, la tasa que te van a ofrecer va a ser pequeña. Pero si tú vas a ahorrar una cantidad fuerte por un periodo más largo, la tasa de interés va a ser mucho mayor. Ahora, el depositante deberá respetar el tiempo de permanencia pactado en la apertura del depósito. De lo contrario, estará sujeto a las penalidades que hayan acordado ambas partes. Ustedes saben que cuando hay un depósito a plazos hay un contrato, el cual se debe de cumplir. Porque si no se cumple, tienes que pagar alguna penalidad.
Es decir, si yo he prestado el dinero al banco por 2 años, no puedo en esos 2 años yo sacar retiros ni exigir al banco que me lo dé, porque estoy incumpliendo con esa penalidad. Y de esa forma el banco también tiene cierta garantía para seguir trabajando. De repente el banco dice, ya, yo me estoy prestando esta cantidad de dinero de lo que están ahorrando y eso lo estoy trabajando. Supongamos que ese dinero yo ya lo presté a otra persona. Y esa otra persona que le he dado por créditos me lo va a pagar pues en un periodo más largo. Entonces, yo tengo que tener el dinero para el plazo que hemos quedado. No lo voy a tener antes porque ya lo dispuse. Es igual como que si tú te prestas dinero de tu mamá y le dices, le pago al otro mes. Y tu mamá te venga a cobrar, digamos, al día siguiente, tú ya no lo tienes porque ya lo invertiste, ya lo gastaste, ya hiciste otra cosa. Entonces ahí son penalidades que se pagan por incumplimiento de contrato. ¿Ya? Y les va a salir mucho más caro todavía pagar las penalidades. Siguiente. El monto mínimo de apertura será determinado por la empresa del sistema financiero. Eso ya lo ve cada entidad financiera, cuánto es el monto mínimo de apertura. Las empresas del sistema financiero determinan libremente las tasas de interés, las cuales podrán ser variadas y aplicadas a la renovación de los depósitos. ¿Ya? Entonces, estas empresas del sistema financiero ven de manera libre las tasas de interés, ¿no? Hay entidades financieras que te pagan mayor tasa de interés, hay otras que te pagan menor tasa de interés. Esto dependiendo también del flujo que ellos tienen en sus actividades, ¿no? En sus actividades económicas, con qué frecuencia ellos colocan dinero, con qué frecuencia también ellos reciben o captan dinero de las personas. De acuerdo a eso, ellos también ven sus tasas de interés. Las empresas del sistema financiero informarán el rendimiento efectivo anual de las operaciones de los depósitos a plazos mediante su exhibición permanente en lugares visibles y destacados al interior de las oficinas donde se atiende al público, de modo que esta información sea comprensible y fácil de ubicar. Entonces, es muy importante siempre cuando tú depositas en una entidad financiera cierta cantidad de dinero, es muy importante de que tú solicites un estado, ¿no? Tu estado de cuentas, cómo va tu rendimiento de estas operaciones, cuánto de ganancia tienes. No lo vas a solicitar todos los días, lo puedes solicitar mensual o bimestral o de manera anual si es que el depósito es mucho más largo. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con las cuentas de ahorro a plazo que permanecen inactivas? ¿Qué sucede cuando tú tienes una cuenta a plazo fijo, pero está inactiva? O sea, le has aperturado la cuenta, pero no has ahorrado de repente el dinero necesario, o en tu cuenta de ahorros has aperturado, has retirado tu plata y no has seguido ahorrando. Entonces, las cuentas que están inactivas dentro del sistema financiero tienen un plazo hasta de 10 años. Si están inactivas, sin movimiento alguno, entonces simplemente cancelan tu cuenta, ya no hay. Entonces, como dice, sin medida de reclamar nada, ya cancelan esa cuenta, al igual que los rendimientos que haya podido tener, y eso pasa a un seguro de depósitos. ¿Ya? ¿Puede una empresa del sistema financiero otorgar información a terceros sobre las cuentas que mantienen los depositantes? No, no pueden. ¿Por qué? Recordemos que en la clase anterior también hemos hablado nosotros acerca del secreto bancario, ¿no? Entonces, la información que se tiene sobre las cuentas de ahorros o cuentas a plazo fijo es confidencial y directamente al titular o a las personas involucradas cuando es persona jurídica. Entonces, no puedes tú dar información de esas cuentas a otras personas. No puedes otorgar la información. Así sea tu hijo, tu hermano,
lo que fuese, no puedes entregar información porque tú no eres el titular. Solamente la información se le da al titular. Por eso nos dice acá, no, está prohibido que las empresas del sistema financiero, así como sus directores y trabajadores, suministren cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que media autorización por escrito de estos o información sea requerida por el Poder Judicial, el Ministerio Público o el presidente de una comisión investigadora del Congreso. Entonces, no te pueden pedir, no puedes dar información a terceras personas, excepto que haya, pues, que digamos, ¿no? Venga tu papá o tu mamá o alguna persona X con una carta de autorización, ahí ya. Ahora, o de repente, como dice, ¿no? Ya para temas investigativos, de investigación, por ejemplo, para lavado de activos, ahí sí de repente lo solicita el Poder Judicial o alguna entidad pública. Bien, luego nos dice, los depósitos de ahorro y a plazo están respaldados por el Fondo de Seguros de Depósitos, por la FSD. Sí, el Fondo de Seguro de Depósitos respalda todo el tipo de depósitos nominativos bajo cualquier modalidad, ¿ya? Ya sea persona natural o persona jurídica, sin fines de lucro, y se incluyen en intereses que generan estos depósitos, ¿ya? Entonces, siempre va a estar respaldado por un fondo de seguros de depósitos. ¿A cuánto asciende la cobertura del fondo de seguro de depósitos? El monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos se actualiza trimestralmente en función al índice de precios al por mayor. Si la cuenta es mancomunada, el monto total de seguro de depósito que lo respalda se considera por cada persona. Efectivamente, si se tiene una cuenta mancomunada en una empresa y es miembro del Fondo de Seguro de Pensiones, su monto se distribuye en partes iguales a todos los titulares, ¿ya? De la cuenta, y cada uno de ellos tiene un derecho a ser respaldado por ese fondo de seguro, ¿no? De depósitos, hasta un monto máximo de cobertura, ¿ya? Y eso se considera, eso es dependiendo también, ¿no? La cantidad de dinero que tengan, hasta cuánto ellos pueden cubrir ese fondo, ¿ya? Ahora, siguiente pregunta dice, ¿puede una empresa del sistema financiero retener el dinero existente en un depósito de ahorro o a plazo a cuenta de deudas impagas de otros productos o servicios que el titular mantenga? Las empresas del sistema financiero pueden disponer de los depósitos o bienes de una persona en una determinada entidad para compensar compromisos en caso de incumplimiento de pagos de productos o servicios contratados con esa entidad, que se haya acordado en una exclusión de tales depósitos de posibilidad de compensarlos, ¿no? Hay cuentas, cuando tú abres tus cuentas te dice, si yo tengo deudas con el sistema financiero, hay cuentas que sí, te sacan de la cuenta misma y te retiran y van pagando esos servicios. Y hay entidades financieras que son intangibles, o sea que no puedes tocar de esa cuenta para pagar, ¿ya? Ahora, el certificado bancario de moneda extranjera. Esta modalidad de depósito en moneda extranjera generalmente a un plazo no menor de 30 días ni mayor de 360 días. O sea, no puede ser menos de un mes ni más de un año, ya, este certificado. Esto, el banco emite un título de valor en forma de certificado al portador o a la orden, que es negociable al país, en el país o en el exterior, donde te da ese certificado de moneda extranjera. Tú puedes emitir moneda extranjera en cualquiera de esas entidades financieras siempre y cuando estén reconocidas por la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿ya? ¿Cuál es el mercado objetivo? Personas naturales y jurídicas en general que tengan capacidad de inmovilizar fondos y en moneda extranjera por un periodo de tiempo determinado, especialmente dirigido a aquellas personas que movilizan cantidades considerables de dinero en dólares y que realizan transacciones en el exterior.
Las características del producto. Pago de intereses con tasas competitivas en el mercado de depósito a plazo. Monto mínimo de apertura es $1000 o lo que equivale en ese monto de moneda. Se emiten certificados al portador o la orden. Pueden ser negociables. Puede utilizarse como garantía un préstamo, constituyendo una garantía líquida y de rápida realización. Los certificados bancarios de moneda extranjera son de renovación automática, para lo cual deben de encontrarse en custodia. ¿Cuáles son las características del servicio? Pueden ser tramitados en cualquier oficina o agencia de esa entidad bancaria. El banco brinda a los clientes servicios de custodia de los certificados bancarios en moneda extranjera, otorgándoles seguridades y garantías necesarias. Y para terminar esta parte, los beneficios que nos da. Son atractivas en las tasas de interés, negociables, no tienen costos relacionados con el producto, tienen seguridad y garantía. Los requisitos ya saben que son copia de DNI o en este caso certificado del extranjero, carnet de extranjería, recibos de agua y luz, y en el caso de personas jurídicas, documentos que acrediten todo lo que es de acuerdo a la empresa. Muy bien. Por ejemplo, cuando una persona deja de laborar en una empresa, con estas CTS, al retirarla, va a tener para solventar sus gastos y poder sobrevivir durante ese tiempo que consiga un nuevo empleo. Ese es el propósito, ¿ya? Luego, ¿a partir de cuándo se devengan las CTS y en qué periodo se realizan los depósitos? Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral y se deposita de manera semestral. ¿En qué meses hemos dicho que se deposita? En los meses de mayo y noviembre, ¿ya? En esos meses se deposita el pago de las CTS. ¿Qué empresas pueden ser consideradas como depositarias de CTS? Las empresas bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y crédito que están autorizadas de captar este recurso público, ¿no? Que estén ellas autorizadas para que puedan aperturar esas cuentas de CTS, ¿ya? Ahora, a ver, ¿qué porcentaje de CTS está disponible para el trabajador que la garantiza? Recordemos que lo normal, cuando no hay pandemia o situaciones de emergencia, las CTS se dispone en dos partes. El 50% es totalmente de libre disposición y el otro 50% cuando el trabajador deja de laborar en dicha empresa, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, por temas de pandemia, ahora con la ley que se ha dado, está la libre disponibilidad del 100% de las CTS por la emergencia económica que hay, ¿no? Se puede disponer de ese saldo a un 100%. ¿Puede un trabajador disponer el traslado del monto acumulado de CTS a otro depositario? Sí, el trabajador puede disponer libremente y en cualquier momento el traslado del monto, es decir, si tú lo tienes, tu CTS en una caja X o en un banco X y quieres pasarlo a un banco Y, puedes tú trasladar ese monto acumulado sin problemas, ¿ya? ¿Qué medidas extraordinarias se ha considerado para los depósitos de CTS? Dice, el 100% de estos depósitos mensuales son de carácter temporal, como sus intereses son intangibles, por lo que no pueden garantizar préstamo alguno concedido por el depositario ni ser objeto de compensación por obligaciones vencidas impagas. Entonces, no se va a cobrar moras en el caso de que demoren en pagarte, nada de eso. Y la novedad que trae esta norma es que de un periodo ¿no? Que son el 50% es de libre disponibilidad, ¿ya? Para que puedas tener lo que requieres, ¿ya? Ahora, en tal sentido, a partir, como dice, el periodo, si te depositan, como dice, depositan en mayo,
Ya en junio tú tienes 80% de disponibilidad, en julio 60, en agosto 40, septiembre 20, en octubre ya no puedes retirar porque en noviembre ya te están depositando nuevamente tu CTS, ¿ya? Ahora, ¿puedo disponer o retener la entidad depositaria del empleador del monto del trabajador? Los depósitos de CTS, incluidos sus intereses, son intangibles. ¿Qué significa intangibles? Que nadie puede tocar ese dinero, ¿ya? Hasta el 50%, que es de libre disponibilidad, salvo por un mandato judicial cuando hay problemas o deudas por alimentos, ¿ya? Como dice, la persona que tiene deudas o problemas por alimentos, juicios por alimentos, de ellos sí disponen de su dinero de las CTS para pagar esos alimentos, esa pensión por alimentos, ¿ya? Ahora, después no pueden disponer de tu dinero. En caso de fallecimiento del titular, ¿cómo se procede con respecto a la CTS? En caso de fallecimiento del trabajador, el empleador entregará al depositario el importe de la CTS que hubiera tenido que pagarle directamente dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento del deceso. Dicha regla se aplica igualmente a las CTS de vengada a partir de noviembre del 2000. Dice, respecto a los trabajadores que a la fecha de su fallecimiento tienen vigente con el empleador con un convenio individual. Lo primero que se debe de hacer en caso de fallecimiento del titular es avisar a la empresa sobre ese fallecimiento para que ya pueda aplicar, ¿no? O ver las CTS que se da. El depositario o el empleador, según corresponda, entrega sin demora la responsabilidad alguna al cónyuge. Es decir, si ese trabajador tiene herederos, en este caso, si es que es casado, es el cónyuge o la esposa, y si no tuviera, entonces son directamente a los hijos. Ahora, si no tuviera hijos y fuera soltero, va directamente a los padres, ¿ya? Entonces, en otras palabras, directamente a sus herederos, ¿ya? Y de acuerdo a esto se acredita, ¿no?, la cantidad de las CTS, ya los saldos y todo lo que corresponde, ya con un documento de parte de una sucesión intestada, ya se hace cargo a todos los herederos. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta quiénes son los herederos de un trabajador. Si es una persona casada, le corresponde al cónyuge. Aunque ahora ya no quieren el cónyuge, tiene que ser casado, dicen, ¿no? Ya no quieren ya. ¿Por qué? Porque aparecía, digamos, fallecía una persona y se aparecían 2, 3 mujeres como cónyuges. Entonces, ¿a quién van a reconocer? Entonces, lo correcto era de que sea una persona legalmente casada para que pueda asumir todos esos derechos que correspondían, ¿ya? Ahora, para eso son los herederos y se hace también una sucesión intestada. Y si no hay cónyuge, entonces directamente los hijos, ¿no? Los hijos. En caso de que los hijos sean menores de edad, entonces tienen que tener un responsable, en este caso un tutor o alguien que esté a cargo de los niños para que pueda recibir ese dinero. Y si no, ya son los padres. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Carolina, apaga tu audio, por favor. Gracias. Ya. Ahora, ¿qué pasa si una entidad depositaria transgrede algún procedimiento de las CTS? ¿Ya? En este caso, el trabajador puede denunciar el hecho ante la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, la que se encuentra obligada a efectuar una fiscalización correspondiente y, según el caso, imponer las sanciones a que hubiera lugar. Dice,
¿Qué medidas de control establece la SBS respecto a los depósitos de CTS? Como medida de control, la SBS publica de manera periódica a través de un boletín de banca información sobre depósitos y obligaciones de CTS y un ranking de los depósitos del público, ¿no? Para ver sobre todo cómo van estos depósitos y obligaciones de la CTS. Ojo que no todas las empresas te dan CTS, ¿ya? Depende del régimen laboral que trabajan. Muchas veces trabajan con un régimen laboral agrario y no reciben CTS. Entonces, no tienen ese beneficio, ¿ya? Hay que siempre saber en qué régimen trabaja la empresa y si te corresponde lo que son CTS o cuáles son tus beneficios sociales que tú tienes como trabajador. Ahora, la base legal. A ver, ¿ustedes saben cómo se calcula la CTS? ¿Nadie? Cálculo rápido para que puedan anotar. El pago de la CTS primero es todo lo que tú ganas. Tu sueldo, más tu asignación familiar. ¿A cuánto equivale la asignación familiar? La asignación familiar corresponde al 10% del sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital es 930. El 10% es 93 soles. ¿Ya? Todo esto le sumas un sexto de tu gratificación. La gratificación es la que recibes en julio y en diciembre. ¿Ya? La gratificación es igual a un sueldo. En algunos casos, otros casos medio sueldo, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, un sexto de tu gratificación. Y todo esto, toda esta suma, la divides entre 2. ¿Por qué? Porque son 2 veces al año que te pagan. ¿Ya? Ese es para una persona que ha trabajado durante el semestre completo. ¿Ya? Durante el semestre completo. Entonces, dime. Ya, a ver. Te explico. La CTS, ya, este es el cálculo de la CTS. Esta es la cantidad que te van a depositar todos los meses de mayo y noviembre. O sea, en los meses de mayo y noviembre. ¿Ya? ¿Qué sucede si, por ejemplo, un trabajador entró a trabajar desde el mes de agosto? Trabajó agosto, septiembre, octubre. Y en noviembre le corresponde la CTS, pero no ha trabajado los 6 meses juntos. Entonces, de una vez que ha calculado esto, el resultado lo multiplica. Bueno, tiene que dividir, ¿no?, por 360 días y multiplicarlo por los días que ha trabajado, ¿ya? Para saber cuántos meses son los que tiene que pagarle. Solo le paga la CTS por esos 3 meses correspondientes, ¿ya? Ahora, esa CTS, eso que te depositan, está en tu cuenta. Todo ese dinero va a tu cuenta. Y tú no puedes retirarlo de tu cuenta. El 50%, es decir, digamos que te han depositado en mayo, te han depositado en noviembre, tú has trabajado 1 año y medio, digamos, ¿ya? Y te han depositado vuelta en mayo. Y acá tienes ya, digamos, 500 ahí, 500 acá, 500 acá. En total tienes 1500. ¿Ya? 1500 has juntado en tu CTS. Si tú sigues trabajando, tú puedes disponer la mitad, el 50%, tú puedes disponer, cuando tú desees, puedes disponer el 50% de la CTS.
¿ya? Pero, ojo, si tú te retiras, cuando tú te retires del trabajo o te despiden o ya no quieres seguir trabajando ahí tú retiras el monto total de la CTS. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Es así como se calcula el cálculo de la CTS. Bien, ahora vamos a ver esta partecita. Ya, antes de ver esta parte, voy a dejarles otro trabajo para que no se les junte, ¿ya?